Eso te da vitalidad y te da entusiasmo porque te da alegría de vivir. ¿Estamos listos todos? Sí. Vamos allá. Muy buenas a todas, pequeñas y traviesas golondrinas. Hoy me encuentro en Valencia, no solo para corroborar aquello que dicen de la paella, sino para dejarme embelesar por tan excelsa referente en el arte de la oratoria, en concreto emocional. Me encuentro con Alba Beriser. Ella es filósofa, es también periodista, conferenciante de la que te quitan el hipo y autora de Confesiones de una no iluminada, con la que tengo el placer de hoy conversar y tener un encuentro bonito. Muchas gracias por venir hasta aquí, que ha venido hasta mi pueblo, Picassent. Estamos en un entorno donde me he criado y así que muy guay, estoy muy contenta. Hoy estamos reunidos, Alba, el flow y el groove. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, porque una de las partes es sintonizar con la voz interior, que es súper importante. Así es. Y luego que eso se pueda resaltar en el exterior, en la forma de comunicación. De transmitir sobre todo y de procurar proyectar lo que uno es hacia afuera también, ¿no? Mientras está trabajado lo de dentro, todo lo demás surge casi como de forma natural. ¿Qué consideras, por ejemplo, para entrar en ese flow comunicativo o para conectar con el flow? ¿Qué ingredientes consideras que son importantes? Sobre todo la autoestima comunicativa, saber, digamos, cuáles son tus valores, cuáles son tus virtudes, cuál es tu forma de hablar con la que te sientes cómoda, con la que estás indagando tu propio sello comunicativo y a partir de ahí darte cuenta de que en realidad cuando te encuentras presente, cuando te encuentras en calma, las ideas empiezan a emerger de una forma como un manantial, muy fáciles de captar, muy fáciles de sopesar, muy fáciles de detectar y a partir de ahí empiezas a bajarlas a la boca y empiezas a pronunciarlas con una naturalidad pasmosa. Es ahí cuando en realidad te sientes como muy conectada con el discurso y contigo misma, porque eres capaz de identificar qué hay adentro para mostrarlo afuera. Tú, por ejemplo, llevas también procesos, ¿no? Yo procesos, sí. De personas que imagino también que habrá un montón de materia a sacar a relucir, ya sea exigencia, un poco idealización, la parte de comunicar, autoestima, vergüenza, culpa. ¿Siempre hablaste de esta manera tan increíble o...? No, para nada. Cuando empecé en radio hace 20 años, bueno, más de 20 años ya, lo que pasa es que cumplo años y no me doy cuenta, ¿sabes? Yo tenía 18, 19 años y empecé en la radio municipal aquí al lado. Sí. Y me daba cuenta que cuando entraba en directo perdía los papeles. O sea, no sabía qué decía. Estaba totalmente paralizada. Y las ideas eran como un caos en mi mente, no tenía como un orden, un concierto. Era todo como muy, muy desordenado, ¿no? Y sobre todo había una sensación de que yo me sentía ineficaz. Como que no era yo todo el tiempo. No era capaz de dar pie con bola, de explicar cómo quería explicarme y en aquel momento yo leía mucha filosofía, leía muchas teorías de la comunicación porque en la carrera, en la Facultad de Periodismo lo dábamos, pero era más bien una consumidora nata, pero una explicadora fatal. Entonces trabajar desde dentro todo lo que yo iba consumiendo a nivel de conocimientos y exteriorizarlo era una forma de exorcizar demonios y de entenderlo más claramente. De hecho, había muchos profesores de universidad que eran grandes consumidores de información, pero patéticos transmisores de conocimiento. Y era todo muy, muy pesado, muy lastimoso y muy horrible de entender, ¿no? Porque no comunicaban realmente como tú estabas esperando que comunicaran. Entonces, cuando aparecía un profesor o una profesora que era como brillante en la comunicación, había un clic interno que era como un despertar, ¿no? Como, ostras, ahora lo entiendo, claro que sí, y eso te permitía pensar las ideas de una forma mucho más transversal, en definitiva, de qué es lo que se trata, de alimentar el pensamiento crítico. Vale, porque realmente consideras que cualquier persona tiene el potencial de comunicar de forma auténtica y honesta, ¿no? Sí, la verdad, si se lo propone, sí. Si se lo propone, sí. Que muchas veces, algunos tendrán más dificultades que otros. Claro. Esa es la realidad. Porque hay en juego pues, el nerviosismo, el autojuicio, la crítica interna, el juicio de los demás, querer quedar bien, querer destacar. Una persona que no lee lo va a tener muchísimo más difícil. Una persona que no está acostumbrada a pensar acerca de sus cosas, a pensar acerca de lo que lee, a pensar acerca de lo que consume, ya sea a nivel audiovisual y demás, lo va a tener más difícil. Yo digamos que hay un componente de autoconocimiento y autorreflexión
que está inserto en la manera de comunicar que se necesita muchísimo entrenar. Entonces ahí es necesario. Y sobre todo relacionarte con las palabras, dialogar con ellas desde los sentidos, desde una parte más sinestésica. Desde sinestesia, kinestésica, audiovisual, visual, de tacto, auditiva, todo eso ir relacionándote como los poetas en realidad, ¿no? Que se relacionan con el mundo a través de los 5 sentidos, que para eso los tenemos y para eso hay que potenciarlos. Es curioso porque, por ejemplo, la primera idea que se me viene a la mente de como orador, ¿no? Que también hay una corriente muy fuerte del orador motivacional o el orador americano o incluso de las propias charlas TED, ¿no? Que si no emocionas o a lo mejor no eres tan buen orador. Entonces, claro, a mí se me viene, por ejemplo, una parte más mental, ¿no? De cómo sería en concreto. Y imagino que también cada persona, cuando piensa en orador, puede haber como una parte estándar, pero que luego en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que es mucho más personal. Es como desde uno desde dentro puede expresar. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el ingenio, la elocuencia, el hablar. Me gustan mucho las personas que con muy poco dicen mucho o que hablan, incluso las personas metralletas, ¿no? Como se lo llaman, ¿no? Que hablan súper rápido y no paran de bombardearte la cabeza. Como Víctor Coopers, por ejemplo, que tiene un estilo comunicativo que todavía no he hecho retratos de voz de hombres y tengo ganas, ¿sabes? Bien, en el podcast. Tengo ganas de Víctor Coopers, de Sergi Torres, de María Alonso Puig, porque cada uno tiene su propio estilo y Víctor Coopers en ese sentido es como muy metralleta, muy disparador al centro de la diana y casi como que no te da tiempo ni de digerir lo que está diciendo. Pero hay como unos clics internos que te van despertando a medida que él va comunicando. Entonces, en ese sentido te entiendo que te gusten metralleta, que te gusta ahí Claro, y además súper eficientes también. Sí. O sea, es una parte curiosa de comunicar. Sí. Y luego incluso en la parte filosófica, ¿no? Que como filósofa también, ahí, o sea, decía Wittgenstein, ¿no? Que los límites del lenguaje son los límites de cada mundo, ¿no? Ese es. El mundo interno. Y del pensamiento. Sí. ¿Hay límites en este caso? O sea, ¿cuáles serían los límites y de ponerlos? ¿Sería sano o no sería sano? A nivel, me refiero, cuando vas a escribir o te relacionas con las palabras, otra forma de entender las palabras, porque muchas veces podemos dar por hecho que no me gusta comunicar, pero simplemente porque me da vergüenza o siento miedo, ¿no? Al exponerme. En ese caso, el soñar o verse de una manera concreta, ¿eso conlleva falsear o conlleva ser auténtico? Esa línea sutil y delgada es muy fina entre improvisar y realmente tener un guión, pero claro, sin ser rígido con el guión. Sí. Realmente la autenticidad está rezumando cada vez que comunicas y te sientes conectado contigo mismo. Independientemente, o sea, tú puedes empezar fakeándolo, puedes empezar como haciendo una especie de teatralidad y un viaje hacia la naturalidad, como un funambulista que está equilibrando dos fuerzas opuestas, pero en la medida en que encuentres ese equilibrio, vas a encontrar como esa conexión más sutil donde sientes que eres tú. Evidentemente yo no estoy hablando contigo ahora mismo delante de la cámara como cuando estábamos hablando antes cuando veníamos aquí. Hay una ligera impostación, pero es muy sutil para generar un efecto carambola hacia quien escucha y hacia el mensaje, ¿no? Para que eso surja más efecto. Pero en ese fakear, que yo estoy a lo mejor ahora fakeando un poco esa manera de dilatada más de hablar, hay también autenticidad, porque forma parte de mí también. Claro. Eso es súper importante porque muchas veces me dicen, es que no te reconozco cuando estás en cámara o cuando hablamos, como hemos estado hablando antes, hace 5 minutos. Claro, depende del contexto, pero eso hay que tenerlo muy presente. Una persona tiene como muchísimas facetas, es poliédrica, es compleja. Entonces, en la medida en que sepa adaptarse al momento, al contexto, al mensaje, a la audiencia y al registro, va a ver ahí sus capacidades mucho más abiertas. No es lo mismo un lenguaje que utilizas cuando le hablas a un niño que cuando le hablas a una persona adulta. Ni es lo mismo el lenguaje que utilizas cuando hablas a tu madre que cuando hablas a tu mejor amiga. Sí. O el lenguaje que utilizas cuando hablas ante un público experto en la materia en la que tú eres, que utilizas ya una jerga un poco más predominante, o un público que es neófito y que no tiene ni idea. Tienes que utilizar un tono más divulgativo. Entonces tú vas adaptándote como un camaleón, en definitiva. Sí. Y eso es autenticidad, porque tienes capacidad de ir adaptándote a cada contexto. Y en cada versión eres tú auténtica en ti misma. Claro. No eres un monolito tieso, con las mismas características siempre. Y siempre
con la misma pose y siempre con el mismo chascarrillo. Eso no tendría sentido. Claro. No, y además que también, o sea, lo que él, la parte de ingenio o que te llama la atención, ¿no? De decir, wow, tiene algo, ¿no? Tiene esa chispa de cómo comunica. No es que no deje de ser esa persona, sino que es ella en otro ámbito, con otra energía, Eso es. probándose, que yo creo que también es una de las partes importantes, ¿no? De probarse y quitarnos la imagen que tenemos de nosotros mismos, incluso. Eso es. ¿Eso lo trabaja, por ejemplo, muy redundante cuando lo trabajas con personas? Normalmente no están acostumbradas a ubicarse en un espacio público, es decir, vale. a abrirse al mundo. Lo ven como algo en lo que ellas, lo digo ellas porque acostumbro a trabajar con mujeres, sí. También con hombres, pero no es tan habitual. Que también tienen un programa de radio, ¿no? ¿Últimas? Sí, vale. sí. Luego pondremos aquí todos los proyectos que son muy interesantes. Y entonces ellas directamente no están acostumbradas a mostrarse porque se sienten vulnerables. Entonces, en ese sentido hay que practicar la autenticidad de base, primero en el plano personal, sintiéndose eficaces en sus relaciones personales, que a lo mejor ahí hay fallos y hay cosas que trabajar, y luego ya la exposición hacia el público. Es como un movimiento interno que va de adentro hacia afuera. Vale. ¿Y en términos de valores, para ti cuáles son los más importantes? El entusiasmo para mí es principal, pero hay personas que no lo consideran necesario. Yo la verdad es que cualquier orador o oradora que conozco o que retrato en el podcast y demás, si no me conecta con el entusiasmo, a mí algo se me muere por dentro. Hermit, es que tienes que entenderlo, se me muere por dentro porque digo, bueno, pues lo que está diciendo a lo mejor no es tan relevante o no le está tocando la fibra. Yo necesito el entusiasmo como forma vital de entender la vida. ¿De dónde viene el entusiasmo? Es decir, porque de la alegría infantil, de la esperanza infantil, de la alegría infantil, del niño interno, de esa ilusión, de ese saber que mañana puede ser un día mejor, de que va a venir otra cosa que te va a motivar, que te va a hacer que la rueda, a pesar de pesar mucho, o la bola de nieve, a pesar de pesar mucho, sabes que puedes ir haciéndola cada vez más pequeña, como esa sensación de que vas conquistando áreas de tu vida y te vas haciendo como experto y dominadora de la materia. Sí. Ir materializando esas ideas, ir materializando esa conquista interior, eso te da vitalidad y te da entusiasmo porque te da alegría de vivir. Y yo necesito que la gente, de alguna forma, me dé alegría de vivir. Fíjate, y aquí en el plano más personal, yo convivo con una persona que esta chispa no la tiene. Yo creo que es porque necesitamos compensarnos, porque yo la tengo en exceso. Las polaridades siempre, si quieres dar un saludo, es tu momento, ¿eh? Salva, decime molt. Saludo a Salva. Pero sí, no la al tiene, final, él la tiene como más apaciguada. Más sereno quizás también. Y muchísimo más sereno, es un lago. Ese temple, ¿no? Es incorruptible, es una cosa muy boom, como una piedra pesada, ¿no? Pero hay algo donde él sí que encuentra como esa chispa de vida en algún momento, ¿no? Pero es algo muy esporádico. Y cuando sucede es como, ¡ah! ¡Ha sucedido! ¡No me lo puedo creer! ¡Es genial! ¡Vamos todos juntos a jugar y a pasarlo bien! Y sí, es maravilloso cuando ocurre esa parte. Esa chispa. A mí me recuerda, por ejemplo, a mi hermano, que he venido a verlo también a Valencia, y es como cuando tú eres un fondo de amor sin pozo. Para él lo abraza, lo está muy pesado. Ya que te dice, mira, qué pesado eres. Pero y a lo mejor te hace un halago, un momento dado es como, un momento. ¿Qué ha pasado? Me ha hecho un halago, pero no te acostumbres, ¿no? Que es como la frase coletilla. Pues yo creo que es un poco de esa parte también muy bonito conectar con esta persona. Sí. Y luego, es cierto que la vitalidad, el entusiasmo, se contagia. Se contagia. Se contagia. Igual que se contagia la sosez. Totalmente. La apatía. Cuando estás con una persona así un poco más amargada, que tiene una energía un poco más densa, que bueno, a ver, todos hemos pasado por ahí, todos tenemos situaciones de vida que nos llevan a ello, pero cuando ya es de continuo, quiero decir. Sí, cuando es ya... Que tú dices, uff. Sí, es pesado de llevar. Ahí corta y apaga, ¿no? Sí. Pero totalmente, de alguna forma las neuronas espejo están ahí pendientes de eso y hay como una mímesis. Sí. Y te identificas. Por eso a mí me parece peculiarmente atractivo una persona con entusiasmo, que comunique con entusiasmo, porque me da alegría de vivir y eso me conecta y me enchufa a tope. Qué bueno. Y cuando veo con las alumnas que están conectando con esa emoción y disfrutan, es cuando de repente dejan los complejos atrás, dejan los juicios, dejan esa autocrítica feroz, deja de importarle el juicio de los demás
y conectan con esa autenticidad porque se permiten ser ellas. Claro, aquí, por ejemplo, para que se permitan ser ellas delante de la cámara, ¿qué recomendarías? Porque Hacer como que no existe. hacer como que no existe, ¿verdad? Claro, realmente la cámara no existe. Podría ser otra persona más. Sí. Podríamos estar en reunión con otra persona más. Incluso yo me imagino cuando grabo cada día que es una persona a la que me dirijo. Y siempre doy ese tip, ¿no? Visualiza a una persona de confianza y háblale a ella. Porque es ahí donde conectas con esa autenticidad. Es buen ejercicio, ¿eh? Sí. Aunque luego en realidad estamos delante de tres palorillos que te apuntan y delante de nadie a la vez, estamos tú y yo nada más. Exacto, sí. Es curioso, ¿no? Cómo se queda perpetuo. Y en esta parte, por ejemplo, la parte de la vergüenza, porque me consta que en el libro hablas de una parte también de vergüenza, que no siempre fuiste así, tan entusiasta, tan vital, también No, parte de encontrarte incluso perdida. sí, totalmente. Y Y que- muy deprimida, muy deprimida. y muy deprimida. Y muy O deprimida. sea, si podemos entrar ahí, ¿te Claro, parece? claro. Que me parece, o sea, el cambio tan grande, iba a decir drástico, pero ya lo hubiese también tintado de algo triste, no, para nada, o sea, también lo ha habido, pero ¿cómo ha sido toda esa evolución? Uf, O sea, en la madre parte, mía, ha sido un viajazo. por ejemplo, hasta llegar a saber que realmente querías comunicar y la oratoria, ¿no? O sea, que me parece súper interesante llegar ahí. No ha sido fácil, ha sido muy difícil, muy largo, muy tedioso, muy pesado, pero había algo dentro palpitando Sí. que me empujaba. A pesar de estar en las tinieblas más absolutas, había algo que, como algo sanador, ¿no? Como tú que eres artista y que sabes el componente que tiene el arte para sanar, Sí, totalmente. pues en la comunicación, en el lenguaje, en la escritura, en verbalizar las cosas, hay algo sanador. Hay algo en lo que uno construye un relato, una narrativa en la cual se entiende, se identifica, puede ver su personalidad y a partir de ahí puede construir un relato que le sane. Entonces, para mí la palabra, el estar contigo ahora comunicando o estar con otras personas, para mí es sanador. Esa comunión íntima hace que nos conectemos, que nos entendamos y que lleguemos a una conexión. Eso lo hago también a través de las Very Letters cada domingo, Sí, que escribo. que me encantan. O sea, me parecen Gracias. fascinantes. Gracias. Filosofía incandescente por un tubo, o sea, De alguna forma es una necesidad de comunicar imperiosa que me ha llevado hasta aquí y no sé dónde me llevará luego. Supongo que para el próximo libro, que está pendiente, que ya sabes que está pendiente, lo Sí. tengo ahí como parado, pero ya está casi terminado porque son todas las cartas que he escrito a las suscriptoras a lo largo de estos años Sí. recopiladas en un libro. muy interesante y además para no perder detalle de ello, porque, bueno, si no estás registrado, regístrate, suscríbete, ¿no? Como se suele decir, y al canal también, ya que estamos. Pero es cierto que, o sea, dar ese tipo de pildoritas, entiéndase no mágicas, sino pildoritas de reflexión, me parecen también que cobran mucha relevancia en el mundo en el que nos encontramos hoy en día, donde no hay un pragmatismo por reflexionar, no hay una introspección que... Es una cruzada contra que el surja, pensamiento ¿verdad? mágico, en realidad. Mis efectivamente. Very Letters es una cruzada contra el pensamiento mágico que he de decir y he de confesar aquí entre tú y yo, que yo he sido mucho de pensamiento mágico, de psicomagia, de creer en los milagros y demás, y de alguna forma eso me ha ido alejando un poco de mi esencia, porque me ha hecho no entender en realidad cómo funciona el mundo. Entonces romper esos mecanismos de rituales, de pensamiento mágico, de repente, por ejemplo, el código de la manifestación y todo esto, que yo leía mucho y de La muchos ley del autores. secreto. Y el Bueno, que yo secreto. también, ¿eh? Que Y tengo hay una parte, ahí. no, pero hay una parte de mí sí, que soy ambivalente, ¿eh? Sí. Porque hay una parte de mí que quiere creer y otra que dice, bueno, vamos a ver, pero es que esto no se sostiene por ninguna parte. Es que no puede ser. Y sobre todo veo que hace daño porque genera como mucha expectativa Sí. y luego hay mucha frustración. Entonces, a nivel emocional, particularmente a mí y a algunas personas que conozco, no veo que haga bien. Entonces, por eso las Very Letters son como un poco una cruzada contra ese tipo de pensamiento. Claro, a ver, es lo que dice un poco también, ¿no? Lo imperante de, por ejemplo, ley de atracción, código de manifestación, o no vibras, ¿no? Como deberías de vibrar. Claro, ya estamos entrando en una moral un poco que latente, ¿no? Que se queda atrás en un segundo plano y que va consumiendo también energía. Sí. Porque uno puede pensar que si está triste, que si entra en una parte de enfermedad incluso, ¿no? De tener una enfermedad, es porque se lo ha cocinado. Es que Que me parece muy bestia. sí que es cierto, por ejemplo,
partes de que a lo mejor la vida te lo pone para algo, ¿vale? Ya que estás, obviamente, tienes la enfermedad, algo tienes que hacer con ello, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Lo puedes asumir y aceptar? Que no digo que sea fácil, pero es el camino a vivir de una manera más serena. O puedes negarlo e incluso también comerte el coco de que lo he hecho porque menudo calvario, ¿no? Que me tocaba, el karma y todas estas cosas oye, que tampoco va por ahí. O sea, tampoco somos tan ombliguitos del mundo como para que el universo te eche a ti todos los marrones, ¿no? Entonces, No, yo creo que hay que entender que por el simple hecho de estar vivas y vivos, vamos a tener que pasar por un proceso de duelo, de enfermedad, de ansiedad, de depresión. O sea, de alguna forma no podemos estar vibrando alto todo el tiempo porque se romantiza la idea de que hay que estar bien siempre. claro, Y eso realmente es contraproducente. Porque si yo me exijo estar bien continuamente, seguramente no atienda ciertas partes de mí que necesitan entrar en algún modo de tristeza o en algún modo de duelo, porque en la vida hay pérdidas y hay ganancias. sí, Y hay que respetar esa paleta emocional que surge cuando eso hace efecto y tenemos que transitar esas emociones. Yo creo que cuando transitamos las emociones, independientemente de que sean más densas o más volátiles, más enchufadoras, ¿no? Es cuando aceptamos radicalmente cómo estamos, es ahí cuando llegamos a la paz. vale, conciencia. Sí, O sea, al final yo creo que el tema de vibrar alto, ya sea, puede vibrar alto con miedo, puede vibrar alto con sí, tristeza, con sí, alegría, sí. tener lo que tú Y dices, todo lo que la diga lo paleta de colores. contrario me parece una peste de filosofía, Sí, porque culpabiliza y porque me parece que es un sistema muy neoliberal donde se nos exige estar muy productivos todo el tiempo, muy alegres todo el tiempo. Los anuncios de televisión insisten mucho en una figura muy idealizada, en un canon muy establecido, en una alegría infinita, en un videoclip siempre. sí, Y es insostenible en realidad. Es insostenible. Hay veces que nos cuesta encajar los golpes que da la vida y hay que asumirlo. No estamos siempre pensando en positivo. claro. Es absurdo pensar así Que hay también. momentos también de aburrimiento Y de desidia. de escala de grises. Y de apatía también. Claro, y todo viene por ahí. Tú, por ejemplo, conectas más en aquellos momentos oscuros, y me pongo ahora un poquito 4 para indagar. 4 eneagramas. Sí, ¿eres más de angustia o de ansiedad? Yo más de ansiedad. Ansiedad. A tope con O sea, ansiedad. ansiedad imagino que es proyectar constantemente en futuro Sí. y no logro... ¿Cuál era tu sueño? ¿De adolescente o de terminar Yo quería ser carrera? actriz. Ah, amiga. Yo siempre quería ser actriz. Bueno, yo delante de siempre. cámara estás, ¿eh? O sea, No, pero no. Quería Sí. encarnar a personajes y contar historias. qué bueno. Y recuerdo cuando se lo comenté a mi madre, porque yo hacía una obra de teatro que me situaron de protagonista y gustó mucho y me ofrecieron estudiar arte dramático. Mi madre me dijo, no, te vas a morir de hambre. Tienes que estudiar algo que aproveche y que si has sacado buena nota en selectividad, que aproveche y demás. Y por eso hice periodismo. Pero yo en Vale. realidad quería comunicar emociones, que es lo que hago ahora, pero no soy exactamente actriz. Claro. Pero bueno, y casi que mejor sirve porque a ir los a los demás rodajes me parece una pereza, levantarte pronto, viajar demasiado. Yo en mi casa me lo guiso y me lo como muy bien. sí. Y sirve a los demás para que ellos también puedan Sí, eso espero, eso expresarse. O sea, que eso espero. Vale, ese era tu sueño y entonces, claro, nunca se veía entonces correspondido por la parte de pues claro, para tener también el sentirte perdida o ir transitando de un trabajo a otro hasta llegar a donde estás ahora. Claro. Imagino que... Lo tuve que hacer a mi medida, tuve que explorar muy a fondo qué era lo que quería. Por eso escribí ese libro, porque supongo que a muchas personas le ha pasado de no encontrar cuál es su motivación, su vocación, su propósito. Y lo escribí porque yo seguí ese proceso hasta dar con lo que quería hacer. Y tardé mucho en darme cuenta. Y fíjate que si hubiese seguido el tema de la actriz, a Sí. lo mejor me hubiese llegado ahí, porque yo veo a personas que mentorizan en el tema de la comunicación y todas son actrices. Han estudiado arte dramático. Qué curioso, ¿eh? Sí. Y por ejemplo, la oratoria emocional, o sea, que... Porque es como una especialización o no. O sea, hablo de la ignorancia un poco, en este caso. O sea, no sé cuántos tipos de oratoria hay, pero Digamos que esa hace Sí. hincapié en las emociones. Incluye la tristeza, incluye la ira e incluye la alegría, las 3 emociones básicas. La tristeza para ganar empatía
comunicar con tristeza ciertos mensajes más sutiles, más sensibles, con cierta urgencia, requiere de empatía, y con ligeros tintes de tristeza tú puedes conseguirla, esa empatía con el público. Vale. El enfado, la ira, si comunicas asertivamente, consigues eso, proyección y autoridad. Y hay que comunicar con ciertos rasgos de seriedad muchas veces. Vale. Y la alegría es la que enchufa, la que contagia, la que genera entusiasmo, la que genera esa capacidad de decir, ostras, esta persona no la conozco de nada, pero tengo ganas de conocerla, tengo ganas de estar ahí, tengo ganas de hacer migas con ella, y te hace que haya conexión más profunda con el público. Claro, es que es lo que tú dices también, o sea, imagino que la parte de disfrutar, ¿no? De sacar al niño, pero ese niño que a lo mejor en un momento dado llora porque se emociona o se enfada porque, o sea, tiene que generar una energía un poquito más potente, ¿no? Más fuego. La clave, podríamos decir que incluso es el propio disfrutar, ¿no? O sea, que tú te disfrutes a ti mismo. Independientemente de la emoción que estés transitando. Que al final llegamos otra vez a la conciencia, que Claro. lo abarca todo, no discrimina entre H o B, entre negro o blanco, es unificador, lo contempla todo Vale. como una fusión. Que si yo, por ejemplo, soy una persona muy vergonzosa, muy tímida, que vaya con la vergüenza, que la atraviese, Sí, ¿no? sí. De hecho, ayer publiqué una story que dije, una gran tímida es una gran oradora. Porque en realidad yo era una tímida, pero de manual, ¿eh? O sea, de no poder mirar a los ojos, de no querer hablar. Y al final, cuando traspasas eso y te vas exponiendo y vas atravesando esa vulnerabilidad tan fuerte, llega un punto que conectas y dices, ¡ah! Y haces así, ¿no? Como si te levantaras de un sueño y dices, ya está. Independientemente de que yo sea tímida, yo puedo también exponerme con esa timidez. Incluso Sí. tiene su encanto, tiene esa ternura tan auténtica que tiene la timidez, ¿no? Lo comparto porque me siento identificado en ese aspecto. O sea, yo también de pequeño muy tímido. Pero claro, aquí entra también mucho el tema de la culpa, que es un poco Claro. lo que comentaba, ¿no? La comunicación de diálogo interno con uno mismo, Ujú. que es súper importante, y hasta que esa parte no esté un poco trabajada, claro, luego el hecho de exponerte y más gustándote, ¿no? Claro. que es lo difícil, Claro, se ve muy limitado. claro. Sí. Mi objetivo es que cuando la gente se vea grabada o cuando se escuche, diga, oye, pues esto me gusta, esto me mola, no sentir vergüenza ajena y esa sensación de complejo a tope. Sí. No, de verte y decir, hostia, pues oye, me gusta cómo lo explico, anda. Incluso hacer el ejercicio que hicimos, ¿no? De verte como si fueras Sí. otra persona y ver qué te despiertas a ti mismo. Claro, porque esa es otra de las partes, radiografía de voz, vital, que es un ejercicio muy interesante de verte desde fuera y contemplarte como si no fueras tú. Entonces, claro, ahí se eliminan partes, si no todos, depende de lo conectados que esté con el ejercicio. Depende de la ¿verdad? de cómo te vayas desidentificando, sí. De esa despersonalización. Ver con ecuanimidad. Lo máximo posible. Sí, cómo comunica y cómo es esa persona. Y un poco, a mí me gusta, bueno, por ejemplo, uno de mis retos sería comunicar tal y como escribo, pero a nivel oral. Vale. Soy muy pausado, necesito encontrar las palabras que van llegando a la mente e incrustándolas. Sí que es cierto que cuando escribo la hoja en blanco, se imagino que la cámara un poco haciendo el símil a la hoja en blanco, nunca te va a juzgar. O sea, la hoja está ahí y tú vas expresándote, eres tú mismo el que dice, bueno, ya vas con los juicios, sí, no, que a mí me pasa poco, también te digo. Pero fíjate que cuando hablas tú no puedes borrar y volver a empezar, porque si no estarías interrumpiéndote todo el tiempo. Entonces ahí hay un truco muy bueno, que es, independientemente de que la palabra que venga a mi mente no esté del todo de acuerdo con ella, Sí. la voy a usar. Vale. La voy a usar. ¿Y qué pasa si tienes una palabra que es bastante, ya desagradable? No solo incongruente, sino que las cagas? Que tú dices, mierda, se me ha colado esta palabra, que a lo mejor la utilizas en un formato mucho más informal, con tus amigos, donde puedes hablar de todo, no hay un juicio, no hay el inquisidor o la inquisidora que está detrás. A ver, en el lenguaje los registros son importantes. Está el culto, el estándar y el coloquial. Se pueden Culto, estándar y coloquial. El coloquial, digamos, son las frases hechas, incluso insultos, incluso palabras malsonantes. El estándar es las palabras que entiende todo el mundo, por lo cual nos entendemos, que están en el diccionario. Y el culto son palabras más hechas, digamos que, bueno, que de alguna forma es una jerga propia
que cuesta de entender y dilucidar, pero que hay que explicarlo, ¿no? Vale. Se pueden utilizar las tres. Yo leía una revista que se llamaba Mondo Bruto, que es un fanzine que escribían profesores de Universidad de la Complutense de Madrid, que hablaban de un montón de cosas muy diferentes y utilizaban los tres registros lingüísticos. Y a mí me flipaba porque era una naturalidad, era arrollador. Entonces, no meter tanto juicio y también utilizar alguna palabra que pueda sonar así un poco mal. Depende del público, evidentemente, Claro. depende del público, pero se puede utilizar también. Porque lo hacen como un cóctel explosivo, ¿no? Sí, De palabras. sí. Qué bueno. Y en el dominio de todas, sí. de esos tres registros, está la clave del asunto. Vale. O sea que, por ejemplo, no es simplemente... O sea, trabajas también con la polaridad, es decir, verte totalmente diferente a cómo comunicarías para incluso que a lo mejor pueden salir tintes o matices interesantes, ¿no? A la hora de comunicar. Sí, con personajes a través del coaching teatral. El coaching teatral. Sí. Vale. Esta es buena, ¿eh? Hacemos diferentes personajes con diferentes características, diferentes historias de vida, diferentes niveles socioeconómicos, culturales, de personalidad, de historias de vida, y los encarnamos y vemos qué virtudes con las cuales nos quedamos y cuáles desechamos para ampliar el sello comunicativo. Sí. Se trabaja con la polaridad. Wow. Muy interesante. Y luego recogiendo otra parte de valores, que hemos hablado del entusiasmo, que no ha quedado paciente, que es súper importante. Sí. Si tuvieras que resaltar otros dos más, por ejemplo. Sé que uno es la honestidad también. La honestidad, súper fundamental. Sí. Pero ya no es de decir la verdad, porque esta cosa que es judio-cristiana de no hay que mentir, hay que decir la verdad. No se trata de eso. No. Se trata de ser coherente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Aunque sea incoherente. Sí. Aunque sea incoherente, de también... sentir lo que llevas dentro, ¿verdad? Claro, de manifestarlo independientemente de que el otro pueda decir, ostras, esta persona se le está dando la piñata o que puede pensarlo, porque muchas veces es políticamente incorrecto. Sí. Pero entrar en el terreno de lo políticamente incorrecto me parece súper divertido y me parece que provoca un escándalo muchas veces arrollador y que tiene como muchísima personalidad. Y eso para los cuatro, los cuatro, yo creo que los dos somos cuatro, nos gusta, nos pone cachondos. O sea, es una cosa que no podemos evitar. O sea, la parte provocativa de... Sí. Pero claro, el 4, por ejemplo, lo hace como, te la voy a lanzar, pero en verdad me da igual cómo lo recibas, porque no lo hago para hacerte daño, no lo hago para... La hago porque quiero disfrutar. Exacto. Y como quiero disfrutar, la lanzo a ver cómo reacciona. Eso es. Y hay gente que se pone hecha una fiera o tal y es una palabra. O sea, al final es lo que interpreta que es esa palabra. Y me parece súper divertido. Sí. Es cierto que no lo utilizo demasiado, solo cuando escribo sí. Soy como muy diferente realmente a cómo hablo. Y ahí sí que tengo que hacer un ejercicio que ya veréis porque... ¡Hola! ¡Hola! Michael, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Momento espontáneo de niño. ¿No han visitado el niño interior? Ese niño es un diablo, ¿no lo conoces bien? Que no vea este vídeo la madre porque... Madre mía, menudo diablo. Pero esa parte provocativa, sí, sobre todo, crea mucho impacto. O sea, porque hay, por ejemplo, no se sabe Diego Dreyfus, ¿quién es? No sé quién es. Bueno, un orador también que habla mucho desde la conciencia del amor, pero claro, utilizando toda la sombra. Entonces es súper llamativo. Qué potente. Porque dice cosas que nadie quiere escuchar. Y que es incómodo. Sí. Y que estás en la butaca diciendo, me revuelvo como la niña del exorcista, no quiero saber nada. De forma cruda y de forma directa y con palabras malsonantes. Entonces, claro, es súper llamativo también. Es efectivo. Que también otra de las partes, imagino que no todo tiene que ser... por ejemplo, la parte estética, yo soy libre y me gusta lo estético, que quede gustoso, como palabras así muy golosas, pero que luego también lo efectivo funciona igual de bien. Totalmente. Y la grano. Sí. Y en esa parte de 4, como también de trabajo interno, ¿cómo hiciste para...? Salir del modo víctima. Vale. Salir del modo temazo, víctima. Pero ese es un temazo. Es un temazo. Y salir del modo víctima implica responsabilizarte de que a pesar de no tener un buen día, tú vas a hacer tu vida normal, independientemente de cómo te sientas. Sí. Que te hayas levantado con el pie izquierdo, que no te salga bien, que no des pie con bola, que no está el universo conspirando para que te salgan mal las cosas. Es que la vida es gravedad absoluta y desde que te sientas desde que te levantas hasta que te acuestas, vas a sentir esa coacción
que te está empujando para que muchas veces tengas que mantener el equilibrio constantemente, o al menos Sí. así lo vivo yo. Sí, porque también la parte emocional, no sé qué subtipo será, si eres más... No lo recuerdo ahora, hace tiempo que lo hice, hace muchos años. No lo recuerdo, pero cuando lo hice yo estaba en modo víctima del universo, pero a unos niveles estratosféricos, ¿eh? Estratosféricos. Además que es maravilloso porque también, como la parte de la creatividad, ¿no? Ahí te puedes recrear, o sea, puedes ser una víctima desde la queja más sutil de... Que hay muchos autores y muchos escritores que lo son. Sí. Y que bueno, que no pasa nada, que está bien, Mm. simplemente que llega un momento también... Que es cansino. Haré como una... No aporta, no aporta. ¿No aporta? No aporta, es no aporta, es como un egocentrismo donde yo me miro el ombligo y fíjate qué mal estoy, y fíjate qué mal me van las cosas, y fíjate por qué me ha pasado esto, y porque tú te lo puedes creer, que yo, conforme soy yo, lo que me lo he currado yo, y de repente como yo, y un narcisismo extremo, que es como, tío, relájate, ¿eh? O sea, si solo te ha pasado esto, le pasa a millones de personas en el mundo, no eres el único. Relájate con esto, ¿no? Sí, pero es como el sufrimiento en máximo esplendor. O sea, es que no me comprendes. Es que como no me comprendes, te lo voy a explicar de todas las maneras posibles para que sepas. Para Pero, que claro, empatices conmigo. conmigo, por favor, y me digas lo mal que estoy, ¿sabes? Ahí te comprendo muy bien, por ejemplo, y en el libro, de pasar de un trabajo también tedioso a otro, Sí. y no salen las cosas, y es como un poco hasta cuándo, ¿no? Voy a Sí. seguir así, que en realidad no se trata de otra cosa más que la de levantar un poco la mirada, Sí, alzar al frente, no mirar tanto hacia abajo, ni a lo totalmente. profundo, ni al tener que sacar de aquí, donde no hay ya que los que tenemos esa parte, no sé si te pasa, de máster, de nosotros mismos, de que nuestro verdadero trabajo es decir, mira, ya está bien, o sea, estoy harto de mí mismo, Sí. relájate, ya no hay tanto autoconocimiento, que ahora me iría a la otra parte, al autodescubrimiento, Ujú. que es en realidad, por ejemplo, el sorprenderte, la parte curiosa, la parte de inocencia, ¿no? Que perdemos también, como esa flexibilidad mental para todo lo que ocurra, incluso sacarle un poco de jugo y saber que se está bien, o sea, que aquí se está bien y no tiene que pasar lo que tú crees que pasa. Sí, de alguna forma es como salir del modo sobrepensar, sobreanalizar, sobre estar mirando con lupa cada cosa que sucede, darle las 1000 vueltas, buscarle el argumento, buscarle las 5 patas al gato. Sí. Todo esto, empezar a hacerlo más pequeñito y hacerlo cada vez que vaya menguando, para ir viviendo el presente e ir viviendo lo que te va regalando la vida. Para mí es uno de los trabajos con los que estoy ahora, evitar la sobrepreocupación o el sobrepensar o el sobreanálisis, Sí. y entrar en un modo más físico, más de contacto con lo inmediato, donde no haya tanto raciocinio. Ahí has pasado también por terapias. Hombre, yo soy una fan de todas las terapias. Lo digo porque He pasado por todas las terapias, pero me quedo con la cognitivo-conductual. Vale. He pasado por la transpersonal, por constelaciones familiares, por Reiki, por Gestalt, por procesos de coaching, por meditación, por centros budistas. Wow. Y ya me quedo con la cognitivo-conductual, con la más científica me quedo. Sí. Sí. Tienes esa parte racional que no puedes evitar. Que no puedo evitar, necesito que me lo argumenten todo. Vale. Sí. Maravilloso esa parte también, porque obviamente aquí para compaginar los dos hemisferios, la parte lógica y la parte de intuición, que no es ni mucho de uno, en lo que entraría, por ejemplo, una parte más rígida, más seria, más amarga, sí, ni la otra, de me voy a Yupi y todo es que no, lo lógico Exacto. y lo racional no sirve. Claro. Y la parte de pensamiento que también... Es que es a través de los pensamientos como nos relacionamos con nuestras creencias y como nos damos cuenta de nuestras creencias irracionales. Como por ejemplo, soy la única persona a la que le pasa esto en la vida. Fíjate, pobre de mí. Es una creencia irracional. Sí. Y es darle la vuelta y racionalizarla y darte cuenta que en realidad esto es una trampa en el pensamiento. Te está involucrando a nivel emocional, sintiéndote culpable, sintiéndote ineficaz, sintiéndote acomplejado, acomplejada. Y todo eso se trabaja en terapia de una forma como más fehaciente. Sí. De hecho, no descartaría estudiar psicología algún día. ¿Ah, sí? Sí, después de filosofía creo que me metería en psicología. Después de coaching, que hice coaching en PNL, Sí. me metería en psicología. ¿Lo viste efectivo, el PNL? No demasiado, si te digo la verdad. No lo uso mucho en mis formaciones, uso más la meditación en Theta Vale. Healing, sí. Theta Healing. En Theta Healing,
que me formé también en Theta Healing. Wow. O sea, es que tienes formación Sí. en... O sea, lo bueno, Demasiada estoy seguro de que quien trabaje contigo Es muy y todos los interesados sabe que es multidisciplinar, sí. es maravilla también haber pasado por todo ese proceso, porque Sí, denota mucho también una parte tuya que no se conforma con cualquier cosa, no, muy exigente, muy exigente, sí. también incluso de perfeccionista en algunos Ahí aspectos. está, con uñas mordidas y todo, sí, sí. Bueno, Me todo. encanta morderme las uñas, es que es una pasión que le tengo, que cuando lo dejo, lo echo de menos, me miro y digo, con lo que tú has sido, che, con lo que tú has sido y cómo estás ahora con esas uñas tan largas. Y cuando me hago los stories y me veo con las uñas largas, digo, No, qué guapa estás, joder, qué guapa estás así. Y qué delicada y qué tranquila, pero no, pero yo soy puro nervio, tengo que morderme las uñas. Total. Que esto supuestamente denota que somos unos Perfeccionismo. frustrados de la vida que No, flipas. muy perfeccionista, muy perfeccionista. Vale. Muy perfeccionista. Mira, pues eso no lo sabía yo. Sí, Me gusta más, también te digo. es perfeccionismo extremo, además. Pues eso también denota que al final todo, o sea, al final el hecho de, por ejemplo, de no conformarte y de encontrar lo que te funciona a ti, Sí. yo creo que ya dice mucho. O sea, No lo sé, mi madre dice que soy un culo de mal asiento. Y yo, culo inquieto, Lo ¿no? O- sí. Vale. pero oye, he llegado hasta donde he llegado gracias a ello. Y eso hay No que he llegado hasta honrarlo, ¿eh? ningún lugar tampoco que digas, oye, que hasta que no he llegado hasta... Pero yo he llegado al lugar donde quiero estar, donde me siento cómoda, donde tengo un trabajo a mi medida, donde gano mi dinero, donde me realizo, donde ayudo a personas, donde tengo tiempo libre. ¿Qué más puedo pedir? Si no puedo pedir Es la nada plenitud, más. ¿verdad? Sí, me siento realizada. Qué bueno. Me siento realizada, estoy muy contenta. El día que no te sientas realizada, mírate la entrevista. Y recuérdate lo que te estás diciendo ahora mismo. Lo haré. ¿Y Lo la, haré. ¿Y la creatividad qué es? Yo creo que con esto Esta podemos ir creatividad. cerrando porque... Vale, venga, Ojo, ¿eh? voy. Que hiciste un post... No, un post no. No, una Berilete, Berilete. a Y petición me tuya. gustó mucho. Me gustó mucho esa Berilete. ¿Te gustó? Sí, La hice porque me la pediste. no sé. Es un detallazo, ¿eh? Es maravilloso. Sí, te puedes creer que ya no me acuerdo de lo que escribí. Yo lo escribo y luego ya no lo recuerdo. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de la idea esencial que Sí. me atravesó y me gustó un poco que realmente la creatividad lo es todo, ¿no? Sí, O sea, está que palpitando. suena sí. muy, muy simple, Sí, suena muy pero simple. que sea simple no significa que sea sencillo. O sea, que yo sea capaz, o que seamos capaces de ver que lo que nos rodea realmente en sí es creativo, es manifestación que se está produciendo a cada segundo, cuando realmente te paras, a mí se me pone la piel de gallina. O sea, wow, está ocurriendo esto y se está creando en ese momento. O sea, Me es estoy que poniendo ahora yuppie, pero... Sí, no, muy pero- hierbas. sí. Pero es que una semilla que contenga una semilla o un espermatozoide con un óvulo Mira, es que eso que es... sean capaces de crear Sí. una vida o universos, galaxias, me parece una fumada impresionante. O sea, yo no sé Totalmente. quién creó esto, si se fue creado a propósito, pero si es así, me parece la fumada más magnífica que se puede haber creado. Es lo que tú dices, que tú, por ejemplo, veas a un niño chico, tío, de ahí va a salir un potencial anciano o anciana, y no te Sí. cabe en la cabeza. Pero lo Sí. vemos todo tan normal que Estamos acostumbrados estamos acostumbrados. a vivir entre la belleza, la gran Sí. belleza. Qué maravilla, ¿eh? Sí, Y Alba, ya para ir zanjando un poquito, vamos. tema de proyectos, futuros proyectos, conquistas ahora, Pues me gustaría estudiar psicología, ¿vale? pero está ahí pendiente, todavía no he dado el paso. Y quiero publicar el segundo libro con, no sé, con una editorial que quiera hacerlo, estoy investigando, ahora luego hablaremos de eso. Sí, Y, que el primero- y reunirlo. vuelvo a decir, Confesiones de una no iluminada. Pues no me habla del tema de la iluminación, ¿eh? La iluminación. Para mí fue también una parte de obsesión pura. Bueno, creo que lo acabamos de ahora un poco solventar, no con el tema de la creatividad, pero es que necesito hacer este inciso. Sí, O sea, sí, hazlo. la iluminación. ¿Tú te has iluminado? No. Pues yo sí. Dice Sergi Torres, en la presentación del libro que estuvo Sergi Torres en Barcelona conmigo, Sí. dijo, ya estás iluminada, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y digo, no, que Sergi, que yo no estoy iluminada, que te lo digo de verdad, que no estoy iluminada. Y dice, que sí, que lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y digo, pues, podría ser, lo dejo ahí. Claro, podría ser. ser. A Porque ver, si me siento sí. realizada, a lo mejor puede ser que me ha iluminado. Si te sientes plena, Me siento plena, sí. en realidad... Bueno, no- y próximo no necesitas proyecto. nada más. Próximo proyecto es buscar un embarazo. ¡Wow! Próximo proyecto. ¡Qué bien! O sea que tengo 3 proyectos. Sí, sí, Estudiar sí. una carrera, hacer otro libro y un bebé. Pura vida. Estoy cagada, ¿eh? ¡Qué maravilla! Estoy ¿eh? cagada.
Qué guay, ¿eh? Yo quiero dormir y no va a poder ser, así que a ver si para cuando nos veamos a la próxima Sí, por favor. ves algo diferente. Hombre, espero verte con unos kilitos de más. Sí. Pues, Alba, Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber venido, he estado súper a gusto. mil gracias a ti por haber accedido, por haberme dedicado tu tiempo, por haberme Gracias. enseñado todo tu alrededor Gracias. y recoger tu esencia que brillas por ti mismo. Y es Digo maravilloso. lo mismo. Te doy un abrazo. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias. Qué Besito. bien. Chao. Chao, chao.